capítulo anterior vimos algo de la hidrovía Paraguay-Paraná desde los estados brasileños de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul, y también de Paraguay. Vimos que esa mirada no es idéntica y que la realidad económica y productiva va empujando a la burocracia de los países a acelerar el paso y a apegarse a la letra de los tratados consensuados entre todos. El negocio y su pragmático empuje ocupa el lugar que un mundo demandante le asigna a toda nuestra región sudamericana. Ahora vemos cómo en nuestro NEA se perciben esas posibilidades y el rol que la hidrovía Paraguay-Paraná va a jugar en esas circunstancias únicas. Visitamos las provincias del Chaco y de Corrientes, una frente a la otra se convierten ambas en un reto a la inteligencia y al espíritu integrador de la región. El Chaco, caldero de 1000 proyectos. Históricamente en la provincia hubo actividades que fueron quedando inactivas en la medida que se aplicaron políticas y confundían y equivocaron el sentido del crecimiento económico. Graficar esto resulta muy interesante porque marca hasta dónde puede llevarnos políticas cerradas y qué niveles de recuperación se pueden obtener con otras políticas. Nosotros prácticamente hace 40, 50 años atrás en la provincia teníamos azúcar, a partir del ingenio azucarero Las Palmas, teníamos harina, teníamos aceite, teníamos con un frigorífico corned beef, picadillo, primer jugo bovino, carne para el consumo local y exportación, teníamos una fábrica de chacinado, ¿no es cierto? Y prácticamente teníamos leche, teníamos industria láctea en el Chaco, y prácticamente por cuestiones que no vale la pena poner a analizar, se han quebrado todas estas industrias, lo mismo que nos ha pasado también teníamos más de 130 desmotadoras en la provincia y quedamos en apenas 30, 35 en este momento que están renaciendo. Esos antecedentes marcan las prioridades del gobierno provincial y eso se traduce en políticas que apuntan a cerrar los procesos productivos. Así se pondrá en marcha un molino harinero, la avicultura, alimentos balanceados, frigorífico de cerdos y otro de bovinos, producto de la inversión de capitales rusos, y otras actividades vinculadas con la nueva planta de Insuga para subproductos animales y también más valor agregado en la industria textil. Chaco realmente es una potencia agroalimentaria y se sustenta esto en la cantidad de hectáreas que tiene y en las posibilidades que tiene a partir también de los 3 ríos de agua dulce más importantes de la Argentina. Chaco tiene 2. El río Bermejo, que nos separa como provincia de Formosa, y el río Paraná, con la afluencia del río Paraguay, aquí por debajo, que prácticamente nos da una muy buena posibilidad de empezar a trabajar con riego, con fertilización y empezar a cambiar los paradigmas productivos que tuvimos históricamente y no solamente rezar para que el clima se comporte de buena manera, porque la media histórica nos muestra que siempre es una de cal y una de arena y que no tenemos un clima totalmente favorable en nuestra zona, todo lo contrario. Entonces hay que ir previendo cómo hacer para tener producciones más previsibles, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del aprovechamiento del agua. Gracias a Dios nuestra provincia es una provincia que puede hacer uso de agua. Estamos empezando también con esto y es lo que garantiza a futuro que hacer inversión en nuestra provincia en estos sistemas y Dios mediante de poder tener la infraestructura nos va a permitir tener una provincia totalmente distinta desde el punto de vista productivo. Hay que hilar fino en los números, ya que si bien la demanda de bienes es alta, los costos en producción y las enormes distancias pueden descolocarnos con facilidad de los mercados. Chaco es una de las provincias del norte argentino que más siembra. Nosotros estamos en 1,5 millones, 1,6 millones hectáreas por año de los distintos cultivos. Y tenemos por meta llegar a los 2 millones de hectáreas en los distintos cultivos en la provincia. Esto requiere
una logística importante, no tanto para la producción en sí misma, sino también para después, ¿no es cierto?, la cosecha, el almacenaje, la transformación y todo lo que sean saldos exportables, poder sacar de la provincia por las vías más convenientes. Para nosotros, la reactivación que tiene la hidrovía Paraná-Paraguay es vital, juntamente con el Belgrano Carga, pero ya no solamente para la provincia de Chaco, sino para todo el NEA-NOA, porque el abaratamiento de costos de flete que lo va a percibir realmente el productor, ¿no es cierto?, es significativo, y a partir de ahí nosotros podemos hablar de una integración regional dentro de lo que es el Mercosur. Venimos trabajando perfectamente bien con Paraguay, con Brasil. A modo de ejemplo tenemos que las piedras que podamos transportar nosotros a través de justamente de esta hidrovía hasta el puerto de Barranquera va a dar vida a Vetorial, que no es cierto que es una fábrica de arrabio y de acero que se va a instalar en Puerto Vilela. Esto está en plena etapa de ejecución. Y de esta manera yo creo que es la mejor ejemplificación de cómo se puede integrar Chaco con sus regiones aledañas, como caso Paraguay y Paraguay, para la comercialización de productos. Y tanto para el Chaco como para la región NOA, que también están expectantes de la concreción de que el puerto sea operable permanentemente para sacar su producción por esta vía. Sembaraka pupe amonye emita serembia y cupara. A ente hoy coba se queja se pepe se anga poje. Sobre la mesa del gobierno del Chaco hay proyectos que de concretarse sin duda impactarán en la gran región. La hidrovía es medular en todo esto, ya que de otra manera esas actividades serían inviables, como la fabricación de arrabio y acero que se realizará y que implica un movimiento económico similar al de las 700.000 hectáreas de soja que se realizan en el Chaco, y lo mismo sucede cuando se piensa en otras obras de infraestructura. Yo veo a futuro una integración mucho mayor. Ya los gobiernos provinciales están trabajando, cuando se habló de energía, que era un faltante que teníamos acá, ya estamos prácticamente integrados. Cuando se habla de gasoducto, estamos integrados. Cuando estamos hablando de proyecto bioetanol, estamos tratando de juntarnos todos los que tenemos posibilidades de hacer caña o sorgo o otras materias que sirven para este tipo de combustible. O sea, yo veo una integración mucho mejor, ¿no es cierto?, entre los gobiernos. Se está hablando de la autovía de Chaco a Salta, de la autovía de Chaco hasta Clorinda, o sea, todo lo que tiene que ver también no solamente con la producción, sino también cómo transportarla después y sobre qué tipo de infraestructura. Esto ya se comienza a charlar mucho más constantemente y ya con asidero y con vistos buenos de nación, lo mismo que la parte ferroviaria. Brasil tiene mucha expectativa de contribuir conjuntamente con Paraguay. Nosotros estamos expectantes de un puente también que uniría Paraguay con Chaco o Paraguay con Formosa, donde se tome la decisión de hacer, y ya no se habla solamente con un puente carretero, sino también un puente férreo para poder integrarnos con ferrocarril desde el lado argentino, paraguayo, brasilero o viceversa, Brasil, Paraguay, Argentina. El
el deseo y la vocación de desarrollo debe dar pelea a un río que en esta margen no hace fácil su operatividad. El constante dragado que debe realizarse para mantenerlo activo durante todo el año depende del cumplimiento de trabajos adjudicados a una empresa que genera mayores expectativas a quienes deben exportar desde el puerto de Barranqueras y donde a veces por sus características tienen inconvenientes importantes. Dejamos Resistencia en el Chaco para ir a Corrientes, cruzando el puente General Belgrano sobre el mismo río sobre el que venimos hablando, tan cercana una de otra y tan marcadas las personalidades de su gente. En 1588, Juan Torres de Vera y Aragón la bautizó Ciudad de Vera y sería un puerto intermedio entre Asunción y Buenos Aires. Corrientes se recuesta sobre el río y el puerto. La ciudad disfruta de ese río con una impactante costanera y las limpias y profundas aguas que la rodean. El puerto de Corrientes es un puerto que está funcionando muy bien, mueve un volumen importante de productos y mercadería. Es básicamente un puerto de container, para carga de container. Ahora, la mayor parte del uso de ese puerto está basada en productos de provincias vecinas, ¿no es cierto? O sea que para nosotros es una unidad de servicio. Es un puerto que es una unidad de servicio y que está vendiendo el servicio de carga a mercaderías de otras provincias. Pero si usted analiza las cargas movidas a través del puerto de Corrientes, cumple un rol relativamente de poca incidencia en el mejoramiento de la competitividad de las cadenas productivas existentes. La provincia tiene una mirada puesta en el río en la medida que la producción aumenta y los costos golpean con fuerza. Posee un amplio litoral desde Yacyretá que bordea regiones de alta producción. En lo que hace a carga, que es el principal objetivo de puertos por el momento para nosotros, es puertos de carga de mercadería o de productos de la provincia, y el principal objetivo es mejorar cadenas productivas, ¿no? Mejorar la competitividad de cadenas productivas. Serían los sectores en los cuales estratégicamente influiría el mejoramiento de los costos de logística a través de puertos, serían el sector de la forestoindustria, el sector forestal y el sector arrocero, ¿no? Que serían los mayores volúmenes de producción de la provincia, sobre todo los mayores volúmenes en cuanto a exportación y me refiero a exportación no solamente hacia otros países, sino fuera de la provincia, a otros eventuales destinos también nacionales. Entonces son los dos sectores que deberíamos enfocar, porque de hecho lo estamos haciendo, porque son los que se verían más beneficiados. Estas producciones tienen un bajo valor unitario, lo que hace que el transporte incida mucho, pero no se agota el tema con los puertos, cuando las distancias son tan grandes y torna al transporte terrestre ineficiente. El complemento del ferrocarril es clave y estratégico, y lamentablemente hoy tenemos prácticamente desactivados nuestros ferrocarriles con una línea habilitada que es la que va por la costa del Uruguay hasta Posada, que es una línea que si bien está funcionando con serios problemas y debería ser mejorada. Y además, por ahí las líneas existentes no son las que cubren nuestras actuales necesidades. Y en ese aspecto también estamos con un esquema de desarrollo estratégico. Hoy sería clave, por ejemplo, una de las líneas que planteamos cuando tuvimos en China posibles inversores chinos, que es la línea Santo Tomé-Virasoro, que luego va a Virasoro-Posada, pero hacer la reparación de la línea Santo Tomé-Virasoro y luego hacer una línea Virasoro-Ituzaingó inexistente, o sea, una línea que no es a reparar, sino que hay que hacer nueva. Ahí la mayor complicación es la liberación de traza. Sin embargo, en otras zonas del territorio donde funcionó el ferrocarril Urquiza, tenemos trazas liberadas. Este trabajo atravesaría la mayor zona de coníferas de Corrientes. Toda la línea que va que se desvía de la zona de Curuzú-Cuatiá, Mercedes, Chavarría, Mantilla, hasta Corrientes,
pasando por Salada, San Lorenzo, Empedrado, etcétera, y el ramal que desviaba a Goya desde Fernández, es decir, lo que sería Mantilla, de Mantilla a Goya, todo eso hoy no funciona nada, prácticamente, más que una reparación, gran parte de eso implica prácticamente rehacer las líneas. Estas obras demandan una inversión de aproximadamente $1 millón por kilómetro. Nosotros, y respondiendo a lo que usted decía, los lugares más adecuados que nosotros visualizamos para mejorar la competitividad de nuestras cadenas productivas, sobre todo las dos básicamente indicadas, serían un puerto en Ituzaingó y un puerto en departamento de Bellavista, a la altura de la salida de la 123 en la zona de Desmochado, o básicamente un puerto ubicado entre las localidades de Lavalle y Bellavista. Consideramos clave que en ese caso sería un puerto mixto para carga a granel y en container, y en ese caso también simultáneamente para sacar el arroz de las principales zonas productoras nuestras, que son la zona centro-sur de la provincia, departamento básicamente de Mercedes, Paso de los Libres, Curzú, Cuatiá. Básicamente apuntamos a la zona de Paraná Medio, entre las localidades de Goya y Bellavista, y a la zona de Ituzaingó, ¿no?, como la zona relevante. Ahí sí tendríamos, debidamente articulado, tendríamos un impacto positivo sobre la competitividad de nuestras cadenas productivas, dos de las más importantes y de mayor potencial para el desarrollo de la provincia, ¿no? Corrientes tiene una ubicación tan privilegiada como subaprovechada. Solamente tiene conectividad con el resto del país a través del puente Corrientes Barranqueras y luego mucho más al sur a través de Entre Ríos. Pero es privilegiada al tener límites con 3 países diferentes, con lo que ello podría representar facilitando las relaciones comerciales y culturales. Sin embargo, solo tiene vinculación a través de un puente con Brasil. Está en carpeta como prioridad del gobierno poder unir a través de Yacyretá con Paraguay. Hay toda una importante región arrocera en ambas márgenes. Otro contacto necesario es con Uruguay, entre las localidades de Montecaseros y Villa Unión. Y dentro del país ven necesario un puente entre Lavalle y Avellaneda. La provincia trata de hacer conocer aspectos que condicionan su desarrollo y hace poco tiempo tuvieron una ocasión de explicar estos temas a diputados nacionales, miembros de la Comisión de Agricultura. Y en esa oportunidad le planteamos a los diputados de la comisión que el tema de la hidrovía, participaron sobre todo de Corrientes todas las entidades productivas, prácticamente completo el panorama de entidades productivas, y varias de ellas plantearon, sobre todo el sector de los sectores que yo le comentaba, forestal y arrocero, que vienen planteando temas vinculados a puertos y navegabilidad fluvial. Y bueno, uno de los puntos que hemos solicitado y tienen que ser tenido en cuenta es un análisis, una revisión de la ley de cabotaje, que entre otras cosas restringe un poco la operación de barcos de bandera, o embarcaciones o barcazas de bandera extranjera, ya sea paraguaya, de Brasil o Bolivia, que podrían estar también interactuando y mejorar los servicios en la zona de la hidrovía. Si cargamos en embarcaciones de bandera paraguaya,
que están con bastante buena oferta de servicio en la hidrovía, ya nos vemos obligados en hacer transbordo a buque de ultramar en Puerto Uruguayo, concretamente lo que se está haciendo en Nueva Palmira. Y se nos restringe eventualmente una transferencia de carga en puertos de costa argentina. Si se hace transferencia en un puerto, por ejemplo de Zárate o Ibicuí, Entre Ríos, ya se considera que se hizo descarga en puerto argentino y ahí se va a cargar a ultramar, con lo cual el cabotaje de puerto argentino a argentino tiene que ser exclusividad de barcos de bandera, embarcaciones o convoy de bandera argentina. Y esto creo que debería ser revisado para de esta manera tener una mejor oferta de servicio. Además, hoy no puede argumentar los armadores argentinos que no tienen carga para cargar o no tienen movimiento, que realmente están saturados y no pueden satisfacer toda la demanda que actualmente existe, sobre todo para el movimiento de soja. Sí se puede cargar, sin embargo, en Puerto Paraguayo soja y descargar en Rosario y hacer transbordo en Rosario, por ejemplo. Pero si fuera un puerto correntino no podemos hacerlo. O puede cargar arroz cáscara a Paraguay y hacer un transbordo en Rosario o en Zárate, y no lo podemos hacer nosotros los correntinos. En el límite norte de Corrientes, los convoyes de barcazas, fundamentalmente con soja del Paraguay, atraviesan las compuertas de Yacyretá. Arriba de la zona que visitamos de Chaco y Corrientes quedaban las provincias de Formosa y Misiones. Estas dos provincias están expectantes de recibir impulsos sobre la infraestructura de la hidrovía, lo mismo que la provincia del Chaco. Muchas veces prevalece más en estas acciones el contenido político que la mirada estratégica e integradora. Y eso lleva a que muchas de estas obras necesarias son manejadas con la cadencia tiempista de los zorros de la política. Son tan enormes las distancias de nuestro país que resulta increíble que se haga uso del camión para recorrerlas. Algunos datos debemos poner en evidencia para conocer hasta dónde llega el descuido de las prioridades en materia de transporte y logística. Comparativamente por tonelada y por litro de combustible puede recorrerse el siguiente kilometraje. En camión 25 kilómetros, por tren 86 kilómetros y por barcaza 219 kilómetros. Visto de otra manera, si hubiera que transportar 24.000 toneladas de soja, podríamos utilizar un convoy de 16 barcazas con un empujador o 20 trenes de 40 vagones cada tren, o en su defecto por camión, y para alegría del señor Moyano, harían falta 960 camiones. Alguien puede pensar que el señor Hugo Moyano, a quien el expresidente Kirchner le otorgó una participación en el Belgrano Cargas, tiene algún mínimo interés en que el tren o la barcaza aumenten la carga transportada. Así es el costo del transporte ridículo que paga el país. Pero a pesar de todo, esta hidrovía multiplicó enormemente las cantidades transportadas, de 900.000 toneladas hace 10 años a 18 millones de toneladas en la actualidad. Hace alrededor de 13 años hicimos un programa recorriendo este río desde Cáceres en el Mato Grosso hasta Nueva Palmira en Uruguay. El impulso privado fue el que generó en sus costas las inversiones y actividad económica. Los gobiernos poco más que discursos y proyectos. El río es en sí mismo y no necesita demasiado para prestar el impagable servicio. De los hombres requerirá aquí y allá algún pequeño retoque, tal vez ni eso. Pero sí esperamos boyas, balizas y otras acciones que den seguridades para operar y navegar. Eso es lo que le toca al hombre. Esos son los gobiernos y los funcionarios. El río se cuida solo.
siakan mui pe ho hangwa Amano no sape ante ahai te penda pete